Cosiner, Pablo Caruso, todo el equipo de No Digas Tal Vez en Radio del Plata, los saludamos. También estamos aquí con Julián Moreno, que es el presidente de la Delegación Buenos Aires de APIME, de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, contando un poco el impacto que tiene el modelo y sobre todo las decisiones que ha tomado en las últimas horas el propio gobierno. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos, domingo por la mañana. No, al contrario. Bueno, a ver, el gobierno, Duhovne, pero también Marcos Peña, prácticamente acusó a la política de la oposición de ser, en función de su demagogia, los responsables de la corrida bancaria de la semana pasada. En ese sentido, como uno de los diputados referentes del bloque opositor, de los bloques opositores, ¿qué tiene para decir? Bueno, me parece que el ministro perdió una gran oportunidad en esa conferencia de prensa de tender puentes de diálogo para resolver un problema que no está generado desde la oposición, es un problema que incluso lo planteó a la discusión las mismas fuerzas oficialistas del Congreso. No nos olvidemos que uno de los primeros planteos, más allá del que veníamos haciendo nosotros, interno, lo realizó el bloque de la Unión Cívica Radical, lo hizo en su momento la diputada Carrió. El problema es que los bloques oficialistas por ahí convalidaron la propuesta que hacía el gobierno sobre el tema tarifa de pagar el aumento en 3 cuotas con intereses. Nosotros dijimos que esa solución no era suficiente y planteamos una propuesta alternativa. La verdad que creo que perdí una gran oportunidad, porque yo creo que el gobierno hubiese dicho, bueno, hay un problema, el problema de la tarifa, nosotros tenemos una visión, hay sectores de la oposición que tienen otra visión, otras propuestas, los convoco al diálogo, veamos a ver cómo nos podemos poner de acuerdo. Me parece que era mucho más sencillo la salida que la que ha planteado enojarse con la oposición. Me parece que se tendría que enojar con el 80% de los argentinos que plantean que el tema tarifa realmente es uno de los grandes problemas del país, ¿no? Entonces, como yo digo, aunque el gobierno quisiese cerrar el Congreso y decir no se debate esto en el Congreso, el problema no desaparece. Ese es creo que el inconveniente que tiene el gobierno, ¿no? No terminarlo de asumir como un problema que no se resuelve sosteniendo lo que hoy existe, hay que encontrarle algunas variantes. Nosotros hace un mes que hemos presentado casi el proyecto de tarifa razonable, que es una alternativa, y nunca hemos encontrado una convocatoria para decir, bueno, a ver, cómo nos podemos poner de acuerdo, todo lo que ustedes plantean no se puede en parte, podemos así, vamos, digamos, por lo menos una alternativa. Si nosotros no queremos, nosotros no apostamos a que el gobierno fracase para que vaya todo mal, al contrario, sabemos que cuando un gobierno fracasa, realmente los que sufren son los sectores más vulnerables. También da la sensación, Cosiner, también que en función de lo que ha expresado el jefe de gabinete, los ministros, el propio presidente, que al gobierno le vaya bien en términos de su plan económico es instalar con éxito el modelo de ajuste. Sí, bueno, ahí está la cuestión que también está como que el ministro da la sensación que no le habló a la gente, ¿no? Fue un discurso muy dirigido a los mercados, a ver cómo resolvían el problema del dólar, que es otro capítulo para discutir mucho, pero que la salida que planteó el gobierno, ojalá que sea coyuntural, porque si se sostiene en el tiempo, claramente es una herida en el corazón a todo el aparato productivo de economías regionales del país. Diputado, ¿hay sesión el miércoles por tema tarifas? Sí, hay 2 sesiones, yo calculo que, bueno, eso vamos a trabajar a partir de mañana, creo que existe posibilidad de transformarla en una especial. Hay una convocada por el oficialismo que no incluye tarifas y otra convocada por la oposición. Hay una convocada por el oficialismo que no incluía tarifas, me parece que también es una manera de negar la realidad, porque creo que podían haberla convocado, eso nos generó que nosotros tengamos que salir a convocar otra especial, y más, nosotros la convocamos después. Vos fíjate que el horario, o sea, si después tienen acceso, creo que se ha publicado, el horario de presentación fue después de la conferencia de prensa de Duhovne. Nosotros teníamos expectativas hasta esa misma conferencia de prensa, pues fuimos muy cautos de que podía haber algún replanteo, alguna convocatoria, y no. La verdad que no. Ahora, entonces, al mismo tiempo, estamos charlando con el diputado Pablo Cosiner, que es el presidente del Interbloque Argentina Federal. La presión sobre los gobernadores del gobierno es fuerte, ¿no es cierto? Mira, el gobierno habla con los gobernadores, plantean las cosas, los gobernadores emiten opinión y nosotros
escuchamos lo que tenemos que escuchar, estamos incorporando algunos cambios al proyecto que tiene que ver con el costo fiscal, que con el tema IVA, que es un tema que en realidad tampoco es el núcleo del proyecto, porque el núcleo del proyecto es el anclaje de las tarifas a valores de referencia que tengan que ver con los salarios, con la variación del índice al consumidor. Pero, a ver, nosotros siempre hemos trabajado muy coordinadamente con los gobernadores, incluso en su momento no hemos escatimado en pagar costos políticos por asumir y sostener compromisos fijados por los gobernadores cuando estaban en juego los recursos de las provincias. En este caso, además, creo que se puede complementar el interés que pueden tener las provincias en preservar sus recursos, pero fundamentalmente el interés de la mayoría de los argentinos que están sufriendo un tema tan importante con tarifas. Nosotros vamos a seguir adelante con el proyecto. Hasta el último día vamos a sostener las líneas de diálogo que tengamos que hacer con todos los bloques para mejorarlo el proyecto, pero no vamos a dar marcha atrás en el planteo de que el tema de tarifas es un tema que hay que resolverlo, porque si no lo hacemos nosotros en el Congreso, el gobierno no lo va a hacer. De hecho, nosotros, otra cosa para aclarar, no fijamos tarifas. Lo que nosotros hacemos es un marco de referencia para que el gobierno fije las tarifas. Porque por ahí se dice, no, el Congreso no va a usar facultades. No, nosotros, el proceso sigue igual, el gobierno tiene que hacer las audiencias, el gobierno fija las tarifas. Nosotros lo que decimos es que tiene que haber una banda en la cual el gobierno fije esas tarifas. ¿Por qué? Por cambios de realidades. Me voy a extender un poquito, pero lo último, digo, no es lo mismo el presupuesto enviado al Congreso con metas de inflación del 8 del 10% en septiembre del año pasado, al aprobado, al ratificado un día después con una proyección del 15% de inflación, y a la realidad actual, hasta donde el mismo Fondo Monetario Internacional está diciendo que va a ser cerca del 20%. Hay estimaciones que dicen que va a ser más. En ese marco, el costo de vida ha cambiado, la capacidad adquisitiva ha cambiado, los salarios han cambiado y las tarifas han cambiado mucho por arriba de lo que el mismo gobierno proyectaba de inflación. Entonces, decir que esto está todo igual para dejar todo igual es mentir. Sobre esa es la base que queremos discutir. Estamos charlando con el diputado Pablo Cocineré, es el presidente del Interbloque Argentina Federal, fundamental para que se pueda aprobar cualquier proyecto de ley que morigere o le dé un contexto mucho más favorable, casi le diría yo, salvavidas para gran parte de la población por el tema de tarifas. Está aquí Juan Carlos Juño, que quiere hacer una consulta, diputado. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Un gusto escucharte. Muy bien. Pablo, veo una gran determinación tuya y seguramente de casi toda la oposición o toda, en ir adelante con el proyecto, ¿no? Incluso hoy los diarios oficialistas plantean que en el propio Senado esto va a caminar. El presidente plantea el veto. ¿Cuál es tu impresión acerca de esa hipótesis de que el presidente vete la eventual ley del Parlamento? Mirá, yo digo lo mismo que planteé cuando el presidente iba amenazando el veto de la ley antidespidos, de verdad. Me parece que si se hubiese puesto más energía en buscar soluciones alternativas a la misma energía que se está poniendo para anunciar el veto, quizás las cosas se hubiesen resuelto. Primero, anunciar un veto en medio de un proceso legislativo. Vos no sabés, viste cómo es el proceso legislativo, vos estuviste en el Congreso, sí. Están los proyectos, se van cambiando en comisión, hasta en el mismo recinto puedan haber modificaciones. Anuncia, y falta todavía la revisión de la Cámara de Senadores. Se han dado casos donde la Cámara ha modificado proyectos, ha vuelto a ser tratada por diputados. O sea, todavía no hemos terminado el primer trámite parlamentario de la primera Cámara originaria, y ya anunciar un veto. ¿Veto sobre qué? Digo, ¿no? Si el proyecto todavía no está aprobado. Eso es lo primero que a mí me llama poderosamente la atención. No es el cambio en la calidad institucional que este gobierno le había prometido a los argentinos. Entonces, eso primero. Y segundo, está bien, son las facultades que tiene el presidente. El tema, vuelvo a decir, me parece que se está anticipando mucho. Y segundo, que creo que hubiese tenido otras alternativas. Y tercero, también para terminar, el veto siempre está sostenido en los mismos argumentos que le vienen diciendo los argentinos desde el primer día y que nunca se da, las famosas inversiones. Habría que resolver el problema de la deuda de la Argentina para que lleguen las inversiones. Se resolvió el problema de la deuda, se sacó la ley, las inversiones no llegaron. En el segundo semestre las inversiones no llegaron. Había que generar una ley de blanqueo para que las inversiones lleguen, las inversiones no llegaron.
Con lo cual, lejos de ser las tarifas el problema es el modelo, Pablo, ¿no? Pero, a ver, el problema es que qué inversión va a venir con el 40% de tasa de interés y qué inversión va a venir si uno de los principales ministros del gobierno dice que en Argentina no hay condiciones favorables para... La otra pregunta es ¿qué elementos tiene el gobierno para modificar que no impliquen la traición de su propio eje, de su propio modelo? Sí, pero obviamente que, a ver, el problema de la no llegada de las inversiones es que claramente hoy es un tema mucho más profundo. Bien. Pero está claro que la alternativa financiera en la Argentina es mucho más rentable que la alternativa productiva. Bien. Ese es el problema de la Argentina. Si no, fíjate las tasas de interés, comparar la de la Argentina respecto a todo, incluso a los países de Latinoamérica, que va a ver por qué es más seducible ir a invertir a cualquier país vecino de la Argentina, Pablo, que ir a invertir a nuestro país. Quiero decirle que, escuchándolo en este momento, estamos aquí con un referente de los pequeños y medianos empresarios. Por supuesto que hay mucha expectativa puesta en la representación sindical, por lo que significa el avasallamiento contra los trabajadores. Hay una población argentina muy pendiente de lo que hagan ustedes en el Congreso, ¿no? Yo me imagino que esto usted lo siente en las espaldas, en cada decisión que se toma, en cada política que se convalida o no por parte del Gobierno Nacional, y me imagino que lo sienten esto, ¿no? Sí, porque es un problema no de un sector, es un problema de cualquier ciudadano con el cual vos salís a la calle. Bien. Y además, a mí me ha tocado presidir la Comisión PYME 2 años, con lo cual he tenido contacto con todas las organizaciones nacionales. Sabe de qué se trata. Y bien, digamos, este es un planteo de tarifa que viene hace tiempo, el aumento de los costos internos. Tarifa, inflación, apertura de importaciones, costo de logística, un combo explosivo en la economía regional, en la pequeña y mediana economía argentina. Entonces, por eso a mí me cuesta entender que el gobierno ni siquiera abra la puerta a un proceso de reformulación, pero hasta el gobierno tendría, ¿sabes qué?, el argumento para decirlo, porque han cambiado la condición del contexto económico argentino. No es lo mismo tampoco la economía de hoy respecto a la economía de un año antes, que estamos viviendo estos días. Entonces, hoy tendría el argumento del mismo gobierno para reabrir la discusión sobre el tema tarifa. Claramente sería reconocer un error, pero el fracaso de la política tarifaria argentina ya la venimos sosteniendo hace mucho tiempo. Diputado, le agradecemos mucho la charla domingo por la mañana. Bueno, vamos a seguir con muchísima atención lo que pasa en el Congreso, por supuesto, esta semana. Un gran abrazo, Chao, Pablo, gracias, un abrazo. Hasta luego, Juan Carlos, un abrazo. Pablo Cosiner, el presidente del Interbloque Argentina Federal, que tiene una tarea muy importante, pues que puede garantizar que efectivamente prospere esta ley